¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestras predicaciones de Salmo, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a ver el Salmo número 11. Así que, ¿y lo que es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver cómo es que amigos de David, en esos tiempos donde David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿sí? Sus amigos de David le daban un consejo que para ellos era bueno, ¿verdad? O parecía el mejor consejo, pero ¿qué es lo que vemos en David? David razona, piensa, vemos que vamos a ver cómo es que busca a Dios, en quién pone sus ojos, ¿para qué? Para hallar la perfecta confianza que es en Dios. Así que, por ejemplo, yo hace muchos años, o a cualquiera que no nos ha pasado, sí, que muchas veces tenemos problemas con nuestros papás cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y los amigos, no, pues vete de la casa, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y más cuando hiciste algo tremendo, que sabes que te van a corregir y sabes que te va a ir mal, ¿sí? Los amigos llegan y te dicen, sabes que mejor ni entres a tu casa porque te va a ir en feria, te va a ir muy mal, mejor vete a la casa de este amigo, con fulano, vete con fulana. O algo más extremo es que muchas veces los jóvenes deciden irse, ¿qué? De su casa, por consejos de los amigos, incluso jovencitas, señoritas, ¿sí? Que por escuchar consejos malos, consejos equivocados totalmente, ¿sí? Deciden abandonar sus hogares. Y es que son consejos que son terribles, que les llevan a orillar aún a más problemas, en ponerlos en situaciones más difíciles. Es por eso que este estudio nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Dios, saber escuchar, y también debemos de tener una respuesta a estas personas que tratan de aconsejarnos, ¿sí? Sus consejos muchas veces los vamos a ver bien humanamente y vamos a ver que pudieran parecer los mejores a nuestros ojos, pero no conforme al consejo que Dios nos va a dar esta noche. Así que vamos a dar lectura, ¿sí? Al Salmo número 11, vamos a estar viendo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Donde en este Salmo nos registra y nos habla, ¿sí? De un consejo bien intencionado, hablando de los amigos de David, pero con una falta de fe, ¿sí? La fe es esencial, ¿sí? En un consejo, pero la fe debe estar basada ¿en dónde? En Dios y en la palabra de Dios. Por lo tanto, los amigos de David, esto sucedía cuando podemos ver a David como fugitivo porque andaba huyendo del rey Saúl, ¿sí? David alzó sus ojos nada menos y nada más que a su Señor, a Jehová, al Dios Todopoderoso, para hallar fe en un tiempo de prueba, ¿sí? Por lo tanto, él sabía que el lugar más seguro de estar de pie y sobre todo de tener esa confianza era en Dios, únicamente en Dios. Así que vamos a darle lectura, pero vamos a orar antes para empezar. Padre, Señor, te damos gracias por este estudio, Señor. Gracias por esta predicación, gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseñas, nos muestras, nos abres nuestra mente y nuestro corazón para que, Señor, podamos poner en práctica tu palabra, Señor, y que, Señor, podamos ser negligentes, que no seamos negligentes, Señor, ante tu palabra, Señor, sino que seamos sabios y la pongamos por obra, Señor. También ayúdanos a ser hijos tuyos, mostrando esa fe, Señor, que tú ya nos has dado, Señor, y asimismo muchos puedan vernos que vivimos conforme a tu voluntad, Señor, y ellos mismos puedan también seguirte a ti, Señor. Así que Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y dice el versículo número 1, confío en la protección del Señor. Entonces, ¿qué me dicen? Vuelve como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Esto es lo que vemos en primera instancia en el versículo número 1, que los amigos de David, ¿verdad? Ya le dicen, ¿sí? Vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, ¿sí? Y los amigos de David le dicen, vete al monte más alto, vuela como las aves, ponte a salvo, ahí vas a estar seguro. Y David dice, confío en la protección del Señor.
de su Dios, de nuestro Dios. Por lo tanto, esto estaba sucediendo años atrás, antes de que fuera el rey David de Israel. David vivió como fugitivo, estaba huyendo, estaba escondiéndose, ¿sí? De no ser encontrado por el rey Saúl y su gente y sus hombres. Fue constantemente perseguido por este rey Saúl. Sí, fue mucho tiempo perseguido y vivió en constante peligro, amenaza de muerte. Sí, por lo tanto, David, vemos como un Dios grande, sí, en el cual David estaba confiando. Siempre Dios le ponía a salvo, ¿verdad? En esos momentos sus amigos le aconsejaron también, es lo que vamos a ver. Y es que no faltan los amigos para darte un buen consejo o un mal consejo, ¿sí? Y entonces le dijeron, escápate al monte como un ave, vuela. Sus amigos tenían una buena intención, pudiéramos verlo así de esta manera, pero David sabía que era algo erróneo. Y ahorita vamos a ver por qué era algo erróneo, ¿sí? Porque muchas veces los amigos, eso es lo primero que te van a decir, porque eso es lo que ven a sus ojos, es lo que ven en primera instancia. Tienes que hacer esto, vete de tu casa, ¿sí? O no llegues a tu casa esta noche. Si están tomando, imagínate los amigos, y tú dices, no, ya me tengo que ir porque ya es muy tarde, mis padres me esperan, y si no llego a tales horas, voy a tener consecuencias. Y los amigos, no, es que eres una niña, es de que te pegan, es de que eres un mandilón, es de que eres esto, eres lo otro. Y muchas veces por hacer caso a esos amigos, ¿sí? Tus problemas se hacen más grandes, mucho más grandes. Y no nomás pasa como jóvenes, pasa también ya como casados, como adultos, o a las mujeres adultas, ¿verdad? El chisme, pudiera ser el chisme ahí que entra en las mujeres, ¿sí? O estar hablando de otras personas, ¿sí? Cuando estas cosas ya no debe de haber en los hijos de Dios. Consejos que pudieran ser buenos, no debe de haber. Y vamos a ver por qué también. Vamos a ver otros textos que nos van a decir el por qué. Ahora, David reacciona. David no se queda pensando en el consejo que les di, o tal vez podría haber pensado algo, pero reaccionó y dice él, en Jehová he confiado. Y cuando David dice que en Jehová ha confiado, eso es algo que nosotros, al escuchar consejos de amigos que están fuera de sí o están erróneos los consejos, debemos de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a dar el mejor consejo a través de su palabra. Por eso es importante estas predicaciones, los estudios que tenemos en la semana. Ahora, y David pues, pregunta, ¿verdad? ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte como un ave? ¿Cómo dices eso? David les responde. Y si algo vemos es que no importa qué tan buenas sean las intenciones de estos amigos, ¿sí? Le estaban ofreciendo el consejo de un miedo, es decir, vete porque estás atemorizado, tú tienes miedo, tienes que huir, ¿sí? Y eso es lo que vemos ahora en los jóvenes. Por eso hay muchos jóvenes que muchas veces, en vez de enfrentar la situación, huyen de sus hogares. Y la preocupación para los padres, ¿verdad? Entonces, debemos de poner nosotros hincapié como padres y dar el buen consejo a nuestros hijos basado en la palabra de Dios, no en tu sabiduría, no en tu conocimiento, no en tus estudios, sino en la sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a encontrar el mejor consejo, ¿sí? El hombre se equivoca. Por muy estudiado, por muy sabio que quiera sentirse secularmente a través de sus estudios o sentirse muy preparado, se equivoca. Dios jamás se va a equivocar al darte un consejo de acuerdo a su voluntad y en su palabra. Así que este consejo de temor no podía hacer frente a la protección de confianza que David ya tenía en Dios. O sea, no se comparaba este consejo que estaban dando con la confianza que David ya había puesto en Dios. Por lo cual podemos ver que David estaba seguro de lo que Dios iba a hacer en su vida. Sí, completamente seguro David estaba. Por lo tanto, si hablamos de confianza, es vivir descansados, sin preocupación, estar tranquilos, esperar la respuesta y que Dios actúe en el momento que es adecuado para nuestro Dios. Por lo tanto, ten mucho cuidado con tus amigos,
No hagas caso a todos los consejos que te dan. La mayoría se van a equivocar, desafortunadamente. Y muchas veces creemos que por nuestra experiencia, porque yo ya viví, ya pasé esto, ya pasé el otro, ya me pasó aquello, creemos que podemos dar un buen consejo. En ocasiones puede resultar, sí, tu consejo, pero no siempre. Si tú no te basas en la palabra de Dios, tu consejo va a estar equivocado. Por lo tanto, esto es lo que vamos a ver, lo que está pasando. Vamos a ver los versículos 2 y 3, donde nos dice: los malvados ponen las saetas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Entonces los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan. ¿Qué pueden hacer los justos? Esto es lo que vemos, ¿verdad? Los malos ya tienen el arco, están ya apuntando con las saetas, están listos para disparar. Es decir, podemos ver que ahorita en la actualidad lo que le podemos decir a David es que sus amigos le decían a David: hay un arma apuntándote en la cabeza, tienes que huir, tienes que irte, ¿sí? Esto es lo que diríamos ahora. Y muchas veces vemos la situación tan difícil o tan complicada en nuestra vida que huimos. Y no digo que se trata de confrontar o físicamente a golpes, no, sino aquí lo que vemos es que eso es lo que querían darle a entender sus amigos, ¿sí? Ya están preparados para disparar. Es decir, tienes el arma apuntando en tu cabeza, es mejor que te vayas. Muchas ocasiones, te voy a poner un ejemplo, que hay amigos, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, el que roba y luego va con otro amigo y le lleva unas cosas, ¿no? Y aunque estén platicando ahí, ¿sí? El otro amigo que no hizo nada, ¿qué va a suceder? Es como si también tuviera un arma ahí ya apuntándole a su cabeza por el hecho de estar con el que robó, ¿sí? Ahora, si esto estaba sucediendo a David, para David hubiera sido, ¿qué? Así fácil de huir. Rápidamente huir, ¿sí? Ahora, el consejo que se le da a David puede ser con buena intención, ¿verdad? Los amigos le pueden dar un buen consejo y podemos ver que tienen toda la intención de salvar la vida de David, pero era un consejo malo. Era como cuando, por ejemplo, Pedro aconsejó a Jesús que no fuera el camino de la cruz, ¿verdad? Pedro tenía una buena intención de guardar la vida de su Señor, de Jesucristo, pero estaba siendo utilizado por Satanás. Y esto lo vemos en Mateo 16, versículo del 21 al 23, y nos dice: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Te das cuenta? Esto es lo que vemos siempre a nuestra vista, es lo que hablamos y decimos, mas no a la vista de Dios. Por lo tanto, Dios siempre va a estar al pendiente de sus hijos. En este caso, vemos cómo Pedro era utilizado por Satanás y Jesús lo reprende. Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar por nuestros ojos, por lo que vemos ahí. Muchas veces hay cosas que ni vemos y tenemos miedo, ¿sí? Pero Pedro, tal vez su consejo era bueno, era de guardar la vida de Jesucristo y decirle: a ti no te va a pasar nada, yo voy a poner al frente. Y son cosas que que no podían ser así, sino que ya estaba escrito todo, y Jesús por eso estaba hablando de esta manera, ¿sí? Un ejemplo es que debemos de tener cuidado con el consejo que damos a otros, ¿sí? Primero debemos de estar viendo nuestros asuntos
y no estar entrometiéndonos en los asuntos de los demás. Muchas veces sucede eso. O muchas veces yo traté de que dieran consejo a mi hijo, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces me dijeron, no, pues tienes que dejarlo, que él tiene que aprender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Cosa que para mí no podía ser así. ¿Por qué? Porque pues como padres sabemos que no se trata de dejarlos, se trata de amarlos, y por amarlos, así como Dios nos guarda, ¿verdad? Y siempre está cuidándonos de muchos peligros, nosotros también les guardamos y queremos que no les pase nada, ¿sí? Es cierto que allá afuera, cuando ellos salen, están expuestos a muchas cosas, pero una cosa es que tú los dejes y el consejo que te dan a ti como padre para tu hijo es que deja a tu hijo, ¿verdad? Él va a experimentar, tiene que aprender, tiene que sobrevivir y tiene que aprender muchas cosas. Momento, a mí no me pareció bien ese consejo. Entonces, ¿qué hago? Aplico lo que Dios me enseña, si es necesario, ser mano dura, corrección. ¿Sí? Entonces, y tal vez antes de corregir o ser con mano dura, aconsejar conforme a la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Pero hay consejos que no van a edificar a tu hijo, no te van a edificar a ti, por lo tanto, son consejos que no son de Dios. Y si no son de Dios, entonces son de Satanás. Debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Porque Satanás, así como vemos que utiliza a Pedro para dar un mal consejo, hay muchos, sí, que son manejados por Satanás para dar malos consejos, sobre todo a los hijos de Dios. Tengamos mucho cuidado y pongamos en práctica la palabra y el consejo de Dios que nos da. No escuchemos el primer consejo del hombre, escuchemos el consejo de Dios nada más. Y ahorita vamos a ver por qué. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12 nos dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que viven ustedes y no tendrán que depender de otros. ¿Sí? Vemos cómo Pablo manda esta carta, ¿verdad? Y les hace saber, y vivan una vida tranquila, como hijos de Dios, como cristianos, ocúpense de sus propios asuntos, ¿sí? Es más, dejen otros asuntos, dejen de estarse entrometiendo en otras cosas, ¿sí? Y ya, o sea, ya no dependan de otras personas. Ahora, si esto es lo que vemos y nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios, con un propósito, entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven, ¿sí? Pero hablando de una madurez espiritual, una madurez en la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra manera de vivir tiene que ser, ¿qué? Tranquila, ¿sí? Ya no estar entrometiéndonos en la vida de los demás, estar chismeando con los demás, estar hablando de otras personas, ¿sí? Y algo que vemos aquí es acerca de la saeta, ¿verdad? Es decir, para disparar. Esto es lo que está sucediendo a los de recto de corazón. Normalmente sucede esto. Aquí los amigos de David tratan de que tenga temor de un ataque secreto, pudiéramos decir. Cuando, por ejemplo, nos da temor las cosas que no podemos ver, es cuando en verdad caminamos con temor. Hay cosas que ni siquiera son ciertas, son falsas y nos meten temor. La televisión, comentarios de periódicos, noticias y muchas cosas. Muchas cosas suceden, muchas no. Pero, sin en cambio, hay cosas que ni siquiera vemos que han pasado y ya estamos temiendo. No, es que en tal año se va a acabar el mundo y ya todo el mundo tiene miedo. El temblor, ¿verdad? Los temblores que suceden. Hay muchos que predicen temblores y no pasan cuando ellos dicen. Así que debemos de poner nuestra confianza en el único Dios verdadero. Quizás razonaron de la siguiente manera, mirando por el propio bien de David en este caso. ¿Sí? Debemos hacer que David salga de aquí. Ellos dijeron, debemos de ver la forma de que David salga de aquí. Es justificable en ocasiones el exagerar las cosas. Un poco para hacerle ver qué es lo correcto, pero
todo esto no estaba justificado, no era la justificación. La manipulación jamás está bien, ¿sí? Satanás manipula la mente, ¿sí? Por lo tanto, hay cosas o hay personas que van a querer manipularte, ¿sí? Aun cuando sea por una buena causa. Es decir, tal vez lo mejor es que cuando tú ves algo en un mostrador, ves un teléfono y es que necesito para darle de comer a mis hijos. Sería una buena causa, ¿verdad? Lo vendes y ya tienes dinero, pero no es lo mejor, no es lo correcto. Puedes ser manipulado aquí escuchando a los amigos que tienes a un lado o a Satanás aquí en tu mente, ¿sí? Otro ejemplo es que muchas veces buscamos un consejo para los hijos, depende de la edad de los hijos. Hoy en la actualidad los adolescentes son tremendos, ¿verdad? Hay mucha desobediencia. ¿Y qué es lo que buscamos en la iglesia? Consejo del líder de jóvenes, de nuestro pastor, ¿sí? Pero un consejo que va a estar basado en la palabra de Dios, no en su sabiduría, no en consejo humano, sino en la sabiduría de nuestro Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando quería buscar consejo para mi vida, pues nunca lo encontré, la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues mi madre hizo lo que pudo por nosotros, nos aconsejó, ¿sí? Y hizo mucho, pero muchos consejos en la calle te van a llegar a ti como joven, incluso como padre, como soltero, como viudo, como mujer, muchos consejos. Muchos te van a decir, no pasa nada, tú sigue, tú vive tu vida, no pasa nada, ¿sí? En la iglesia es donde vas a recibir el mejor consejo de parte de Dios, basado en la palabra de nuestro Señor Jesús. Ahí es donde está el mejor consejo, no del hombre, no escuches al hombre, es decir, consejos del hombre que no estén basados en la palabra de Dios. Todo consejo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Si no está filtrado por la palabra de Dios, no te va a edificar, te va a arruinar el consejo del hombre. Entonces, por lo que nosotros debemos poner manos a la obra como padres y ver qué es lo mejor para nuestros hijos, ¿sí? Lo que Dios nos enseña debemos aplicarlo. Primero a mi vida, luego a mis hijos, ¿sí? Pero es importante estar aconsejando a nuestros hijos. Es mejor escuchar a Dios que los consejos del hombre, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí nos dicen, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? ¿Qué puede hacer un justo como tú? Excepto huir, le dicen a David. ¿Qué puedes hacer excepto huir? Ábrete, tienes que huir. Ya vienen por ti en camino, viene Saúl con sus hombres, tienes que huir, David. ¿Sí? Cuando David escuchó estas palabras de parte de sus amigos, quizás su cabeza pues le dijo que había algo, pues tal vez considerarlo, ¿no? Tal vez pensar lo que estaban diciendo, pero su corazón le dijo que el escuchar este consejo de el huir, ¿sí? Le estaría comprometiendo. ¿Entre qué? ¿Entre su confianza o el temor? ¿Confiar o temer? Este era lo que estaba sucediendo. Ahora, David responde, vemos en el versículo 4 nos dice, pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Jehová, Dios está en los cielos, desde ahí observa a los malos y a los buenos, ¿verdad? Por lo tanto, probablemente David tenga en mente tanto el templo del Señor en la tierra, es decir, el tabernáculo, ¿sí? Y el templo del Señor en el cielo, donde ahora Dios gobierna. David se recuerda a sí mismo y a sus amigos. Dios no se ha marchado a ningún lado. Pueden ir a su santo templo y encontrarse con Él, ¿sí? Para que lo escuchen a Él, para que reciban consejo de Dios. También puedo pensar, Jehová no va a ninguna parte. Así que yo tampoco, dice David, yo tampoco voy a ninguna parte. Si Dios me dice que está conmigo, yo estoy con Él y aquí no me muevo. Mi confianza está en Él. Él vendrá, Él me ayudará, Él estará ahí. ¿Sí? Esa es la confianza de David. Un ejemplo es cuando el consejo del temor viene sobre nosotros. Solamente podemos llegar a una respuesta de fe. Es decir, el pasar tiempo con el Señor,
estudiando la palabra. La palabra de Dios nos trae fe, ¿sí? Por lo tanto, cuando pensamos en nuestros problemas, el consejo de temer, que muchos causan temor a través de sus consejos, ¿sí? Que por lo general te abruma, ¿verdad? Te desconcierta, te desconcentra. Ese es cuando oramos sobre nuestros problemas, la respuesta trae fe, confianza en Dios y en nuestro corazón. Así que esto es algo que nos aconseja, debemos estar orando, ¿sí? La palabra de Dios viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, no dejemos de orar. Nos va a traer confianza, una respuesta de fe. Nuestra fe va a crecer y va a haber una confianza en Dios y en nuestro corazón. Y vamos a decir, si Dios no se ha movido, yo tampoco me voy a mover. Voy a estar confiado. Otro ejemplo es cuando pensamos que Jesús, estando en el templo del cielo, recordamos que está orando por nosotros, está intercediendo por nosotros, ¿sí? ¿Qué artimañas puede maquinar el hombre que Jesús no pueda descubrir? Si conoce todo de Satanás, conoce todo de nosotros, ¿sí? Sin duda Satanás tiene el deseo de tenernos y tal vez hasta querer sacudirnos como el trigo, pero Jesús está delante de su Padre, está en el templo orando por nosotros. ¿Cómo puede fallar nuestra fe? No puede fallar nuestra fe. Otro ejemplo es que Jehová tiene en el cielo su trono. Esto es real. Esta es la fuente de confianza de David, ¿sí? No es tal vez por dureza, confianza propia, ¿sí? En lugar de eso, David tenía a un Dios santo, todopoderoso, omnisciente, ¿sí? Y cuando tú conoces quién es Dios en tu vida, tu confianza crecerá aún más. Una pregunta que le hicieron a David es que, ¿qué puede hacer el justo? David responde con otra pregunta. ¿Qué no puede hacer el justo cuando Jehová Dios aún está en su trono? Cuando Dios gobierna y ve y mira y observa al justo, observa a sus hijos. Los problemas en sí pues eran malos, ¿verdad? Pero, ¿qué eran todas estas cosas para un hombre cuya confianza estaba solamente en Dios? Cuando tu confianza está puesta plenamente en Dios, Dios va a salir al frente siempre de tu vida, siempre va a estar ahí para defenderte, ¿sí? Ahora, los amigos siempre van a buscar ahorillarte, destruirte, apartarte de Dios, darte un mal consejo. Ahora, vamos a ver el versículo 5 y nos dice, el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Los ojos de nuestro Dios están en todo, ven todo. David no necesita tomar el consejo del temor, ya que Dios ve su situación de David. Dios estaba observando el corazón de David, cómo reacciona David, en quién está confiando. David puede tomar una mayor causa que el pues sí, por decirlo así, preservación, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que Dios está viendo por él, cuidando de él. Así que Jehová prueba al justo. Esta es otra cosa que vemos. De nuevo David contesta la pregunta, ¿verdad? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? David, nuevamente vemos, esta es la respuesta. El justo puede ser que el justo puede saber que el Señor le está probando, ya que un Dios de amor le está probando, puedes saber que será enviado muy lejos o que serán olvidados. El justo puede saber que el Señor está en total control de su vida. Esto es algo que también cuando somos probados, tener en cuenta que Dios tiene el control de nuestra vida, ¿sí? Por lo tanto, debemos de estar completamente confiados en nuestro Dios. Versículo 6 nos dice, hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. ¿Sí? Sobre los malos, esto es lo que va a suceder, llover calamidades, fuego, azufre, vientos abrasadores. Dios castigará a los malos, Dios es justo, y eso es algo que ya hemos venido viendo, ¿sí? Así que nunca trates de luchar cuerpo a cuerpo, deja que Dios obre en tu vida y en la vida de ellos, que haga justicia. Esto le daba una seguridad a David en medio del consejo del temor. Después de todo, si los impíos persiguen al justo, cuanto más Dios
que es justo, perseguirá a los impíos, a los que quieren hacerte daño. Y esto es lo que va a suceder. El fuego y azufre, esto nos representa el juicio final y eterno para estas personas malvadas. ¿Qué debe temer David de los hombres destinados al infierno? Nada, ya están destinados al infierno. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos de temer de este tipo de personas que quieren hacer mal. Ya tienen su castigo, ¿sí? Ahora, y vemos un ejemplo que será como una porción del cáliz de ellos. Es decir, la imagen del cáliz como un contenedor del juicio nos recuerda en la oración que Jesús hizo en el jardín, ¿te acuerdas? Cuando Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Ahí lo vemos en Mateo 26:39. La copa que Jesús temía era la copa que contenía la ira de Dios en contra del pecado. Una ira que pues merecíamos, pero Jesús bebió en nuestro lugar. ¿Sí? Qué grandeza de nuestro Dios, qué Dios tan bueno, ¿verdad? Y vemos que simplemente porque Jehová es justo. Esto era un consuelo, un ánimo para David cuando nos rebelamos contra el Señor. Su justicia no nos es de nada de consuelo para nosotros. Pero David sabía que era una víctima inocente de la persecución y sabía que el Señor tomaría su caso. Por lo tanto, cuando tú eres inocente, tú eres justo, ¿sí? Dios va a tomar tu caso y te hará justicia. Y algo que nos llama es que amemos la justicia. David sabía que mientras anduviera en justicia, se mantendría a sí mismo en el amor de Dios. No es que debamos ganarnos el amor de Dios por nuestra justicia personal o tal vez incluso por conveniencia. Por nuestra propia búsqueda o práctica de justicia nos mantiene fluyendo en los beneficios del amor de Dios, ¿sí? Otro ejemplo es que el amor de Dios se extiende en todas partes. Nada nos puede separar del amor de Dios y nos amó mientras éramos aún pecadores, lo que vemos en Romanos 5:8. Pero no podemos negar a nosotros mismos los beneficios del amor de Dios. Aprovechémoslos. Es importante estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque el que nos va a aconsejar es Dios en nuestra vida, ¿sí? Las personas no se mantienen muchas veces en el amor de Dios. Terminan viviendo como si estuvieran a un lado oscuro de la luna. No dejan que el sol les brille, les dé esa luz que necesitan, ¿verdad? Concluimos con el versículo número 7. Nos dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. ¿Quién mirará el rostro del Señor? Los justos, los rectos, ¿verdad? Entonces, si algo vemos es que los íntegros contemplarán su rostro, ¿sí? El pueblo de Dios verá a Dios cara a cara, verá su rostro en justicia, ¿verdad? Y lo vemos en Salmo 17:15, donde nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De hecho, el deseo de mirar a Dios es una de las más grandes motivaciones de nuestra vida, ¿verdad? De los que son rectos de corazón. Así que, en conclusión, cuando David considera la grandeza de Dios, el cuidado de Dios y la visión de Dios, todo esto sobrepasa cualquier peligro. Cuando nosotros observamos esto, el peligro, el miedo, el temor, se va, sobrepasa, ¿sí? Para David el confiar en Dios era el motivo más seguro. Sus amigos pudieran o no tener las buenas intenciones, pero David recibiría su consejo de temor. Así que en lugar de eso, respondería con fe. ¿Sí? Amén. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por bendecirnos y amarnos. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, te recuerdo los días miércoles tenemos el libro de Proverbios 8:30. Los días jueves, libro de Salmos 8:30. Los días viernes, a prueba de fuego 8:30. Sí, el día sábado 8:30, libro de Crónicas, y a las 12 el sábado, Familia Kids. El domingo nos vemos en la iglesia. Que Dios les bendiga.